Hola Dan, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Perfecto. ¿Cómo estás vos, Juan Pablo? Muy bien, muy bien. Creo que ya estamos en vivo. Me da mucho gusto saludarte y presentarte. Me presento muy rápido y a ti también. Soy Juan Pablo Escobar Luque, socio fundador de Cívica Digital. Me da muchísimo gusto, Dan, tenerte por acá conmigo. Les presento a Dan Atif, socio fundador y director de Quién por Mí. ¿Cómo estás, Dan? Muy bien, muy contento también de estar acá, de poder empezar a trabajar en conjunto, poder empezar a contar lo que estamos haciendo. Excelente. El día de hoy queremos platicarles con muchísimo gusto esta alianza que estamos haciendo entre Cívica Digital y Quién por Mí. Cívica Digital somos una compañía que nace en México desde hace cerca de 9 años con el objetivo de crear tecnología para fortalecer a la ciudadanía. Y a lo largo de este tiempo hemos podido trabajar creando tecnología para ayudar a resolver problemáticas de distintos tipos. Y en los últimos 6 años, pues hemos enfocado mucho en gobierno digital. Hemos logrado grandes avances en desarrollar tecnología que utiliza chatbots, inteligencia artificial para poder atender al ciudadano de forma más ágil, más eficiente, que se pueda crear tecnología para poder acelerar la digitalización de trámites de un gobierno que sea más fácil, más simple para un ciudadano, para una empresa acceder a un trámite de servicio digital. En todas estas problemáticas que nos ha tocado, que nos ha tocado y hemos tenido la oportunidad de trabajar, eh, siempre medimos mucho el impacto de lo que estamos haciendo y para nosotros crear tecnología de impacto social es algo esencial. Por eso cuando conocí a Dan el año pasado, en el foro del Banco Interamericano en Buenos Aires y tuvimos la oportunidad de platicar, coincidimos, me platicó las problemáticas sociales que él está buscando resolver a través de Quién por Mí, hicimos clic muy rápido. Eh, Justo Cívica Digital inició la expansión en otros países de Latinoamérica, especialmente Argentina, a inicios de este año y coincidimos en que también Quién por Mí está iniciando en México. Entonces decidimos seguir conversando y llegar al día de hoy para platicarles qué es lo que hace Quién por Mí. Resuelve y están trabajando problemáticas muy, muy importantes y queríamos hacer la introducción. ¿Y quién mejor que su fundador, Dan, para que les platique esto? Entonces, Dan, te quiero dejar el micrófono. Hoy eres el protagonista de este webinar y que nos cuentes a todos quiénes son ustedes, qué es Quién por Mí y qué problemas resuelven y qué tecnología tienen para esto. Y cómo lo hacen en el día a día, que sé que ya trabajan con más de 100 ciudades. Entonces, me encantaría que nos platicaras. Adelante, Dan. Excelente. Bueno, gracias nuevamente por la invitación, gracias por la presentación. Creo que dijiste muchas palabras claves que me gustan, desde ciudades digitales, desde gobiernos digitales, y creo que estamos en una época en la que se pone muy de moda también este término. Y hay muchas definiciones. Justo hoy estaba hablando con un equipo de un gobierno y para mí hay algo, una manera muy simple de explicar lo que es un gobierno digital y es, o son, mejor dicho, los gobiernos que ponen al ciudadano, que ponen al vecino como centro y que entienden en la tecnología una manera de mejorar su día a día, en distintas visiones, en distintos aspectos. Voy a compartir pantalla si puedo ir guiándome con una presentación que siempre me parece que es mucho más claro y mucho más fácil para entender qué es lo que construimos, qué es lo que hacemos. Avísame cuando se ve. Creo que ahí se Será está viendo. excelente, Dan. Listo. Bueno, a ver, empiezo contando y voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿no? Pero empiezo contando qué es esto de QXM, qué es esto de Quién por Mí, qué es lo que construimos y, por sobre todas las cosas, cómo logramos en un año pasar de trabajar con un gobierno a más de 150 y en los próximos 2 meses vamos a superar la línea de los 450 gobiernos en Argentina. Quién por mí siempre cuando lo tratamos de definir nos gusta usar un término que pone en valor justamente en el lugar donde nos conocimos, que pone el valor el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y es una Worker Tech de impacto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que construimos? Nosotros construimos un punto de encuentro entre la ciudadanía y todos los trabajadores independientes autogestivos de oficios. ¿Cómo funciona esta tecnología, esta plataforma?
Lo pongo como un ejemplo que siempre queda mucho más claro, pero vamos a suponer que yo necesito pintar mi casa, entro a la plataforma, hago un pedido de presupuesto, esto le llega de manera automática y geolocalizada a todos los pintores en este caso, quienes van a poder presupuestar de manera abierta y transparente. Esto quiere decir que todos ven lo que todos están presupuestando y esto lo hacemos para resolver dos problemáticas iniciales que encontramos en el mercado de los oficios y es que a todos nos habrá pasado alguna vez de tener que hacer algún tipo de arreglo, llamar a tres personas y recibir tres presupuestos completamente distintos y no tener muy claro por qué pasa esto. Y la segunda problemática que detectamos ahí tiene que ver con aquellos trabajadores que recién se están insertando al mercado laboral, que producto de la deuda en educación financiera que tenemos en toda la región les cuesta mucho pasar un presupuesto. Entonces, volviendo al ejemplo, una vez que como clientes recibimos estos presupuestos, podemos elegir por precio, por reputación, por historial, por foto de trabajos anteriores, recomendaciones o el distintivo que creamos conveniente. Se hace la contratación, se hace el trabajo, se califican las partes mutuamente y termina todo ese caminito. Todo esto que conté recién es un marketplace, es un punto de encuentro y sin embargo al principio mencionaba que nos gusta definirnos como una worker tech. ¿Cuál es la diferencia? Para empezar, todo este marketplace es 100% gratuito. No hay comisiones, no hay suscripciones, no hay fee mensual. Esto quiere decir que tanto los vecinos como los trabajadores van a poder hacer uso de toda la herramienta y no van a tener que abonarle nada, digamos, y solamente se paga el trabajo que se está contratando y el trabajador recibe el 100% del dinero por el cual fue contratado. Pero más allá de esto, y con un objetivo real de poder impactar y poder resolver la problemática que existe en el mercado de los oficios, entendíamos que no alcanzaba solamente con un marketplace. Entonces lo que nosotros decidimos hacer es ir para atrás e ir para adelante. Para atrás articulamos la formación con centros de formación profesional, con escuelas técnicas, con escuelas de oficios, con el objetivo de acercarle capacitaciones de habilidades duras y blandas a los trabajadores y en el después, acompañar a estos trabajadores una vez que ya empiezan a generar ingresos en todo ese proceso de formalización y mejora laboral. ¿Qué quiere decir esto? A través nuestro se dan de alta los tributos de cada uno de los países en los cuales estamos, a través nuestro se bancarizan, adquieren seguros de accidentes personales, seguros de herramientas, planes de salud, planes de telefonía, descuentos en productos y servicios con un objetivo primario de ir revalorizando su hora laboral. Todo esto que conté es quien por mí en líneas generales, pero ¿cuál es el trabajo que venimos haciendo con los gobiernos? Y para entender ese trabajo hay que entender cuál es el problema o cuáles son los problemas que detectamos en cada una de las tres líneas principales de gobierno, ya sean nacionales, estatales, provinciales o alcaldías y municipales. Básicamente lo que nos dimos cuenta es que en toda Latinoamérica hay más de 15.000 gobiernos y el 100%, absolutamente todos los gobiernos, tienen programas de formación en oficios. Todos tienen un centro de formación profesional, una escuela técnica o algún programa a medida con un objetivo primario de ciudadano que está desempleado o migrante, o ahora con toda esta situación de Estados Unidos y los deportados, que necesitan insertarse al mercado laboral, le brindamos los conocimientos para que eso sea, digamos, el conocimiento que necesitan para poder paliar la situación laboral o de desempleo. Pero la gran problemática que encontramos en todos estos programas formativos es que, en primer lugar, suelen ser una formación, como la llamamos nosotros, a ciegas. No sabemos lo que hay, no sabemos lo que falta, no conocemos los tickets promedio, no sabemos cuántos trabajadores están en blanco en negro, cuántos están bancarizados. Entonces intentamos impactar en una población a la cual no conocemos a la perfección. Y la segunda problemática, y esta es la que me repiten hasta el cansancio todos los gobernadores y alcaldes, es que a los gobiernos les cuesta mucho generar empleo en esta población en particular. ¿Por qué? Porque un gobierno puede generar una vinculación público-privada y capacitarte en una temática y meterte a trabajar en una empresa vinculada a esa temática. Pero hay algo que caracteriza a todos los trabajadores independientes y es que son independientes y quieren seguir siendo independientes. Entonces ahí es donde muchas veces se quedan sin herramientas para poder insertarlos al mercado laboral. ¿Qué fue lo que decidimos hacer? Básicamente les creamos a cada uno de los gobiernos con los cuales trabajamos una doble herramienta. La primera parte de la herramienta es convertir la tecnología que ya tiene el gobierno, ya sea una web, una app o cualquier tipo de tecnología, en QXM. Los convertimos a ellos en punto de encuentro entre la ciudadanía y toda la masa trabajadora que ya vienen formando y que les cuesta insertar al mercado laboral. Entonces, todo ese marketplace que contaba al principio empieza a suceder dentro de esa web, de esa app, de esa web externa del gobierno municipal, del gobierno estatal, provincial. Entonces empiezan a poder recibir esa comunicación, se registran, hacen los pedidos de presupuesto de más de 300 categorías de oficios,
pueden ver el historial de los trabajadores, si están matriculados, si tienen factura, pueden conocer absolutamente todo con el objetivo primario de llegar al estadio de la contratación con la mayor información posible y que esto nos garantice cierto nivel de seguridad que hasta el día de hoy en el mundo de los oficios es muy complejo. Esto lo que nos terminó marcando son los beneficios para los dos tipos de usuarios. Los ciudadanos que funcionan como clientes tienen un ahorro de tiempo enorme. Para que hoy tengan referencia en todas las grandes capitales donde estamos, entre que una persona hace un pedido de presupuesto, recibe un promedio de 5 cotizaciones y contrata, todo eso se está dando en un periodo de 7 minutos en promedio. Muy rápido, a diferencia de si yo hoy necesito instalar un aire acondicionado en mi casa, cuánto tiempo tardo en conseguir a las personas que me lo presupuesten y que me den una fecha para poder hacer el trabajo. Sumado a esto, ahorro de mucho dinero, porque el hecho de dejar los presupuestos abiertos, lo que termina haciendo es que el mercado sea el que regule el precio y que no sea el criterio de un trabajador que muchas veces suele subir los precios en base a la zona o al tipo de vivienda que uno tiene. Y por sobre todas las cosas, uno de los puntos que más nos gustan tiene que ver con la financiación y seguridad. Seguridad es del lado de saber exactamente quién entra a mi casa, quién entra a mi empresa, a quién le dejo mi mascota para que la pasee o quién le doy mi auto para que lo repare. Y financiación desde el lado de poder transformar un mercado que hoy se paga casi en su totalidad en efectivo con herramientas actualizadas de pagos, con plataformas de pagos, con pagos digitales, con adquisición de microcréditos o créditos para las obras, para las reparaciones o para las construcciones. Para los trabajadores es mucho más claro el beneficio. Les creamos un canal de adquisición de clientes 100% gratuito que no requiere ningún tipo de curva de aprendizaje, que en 3 minutos están registrados y ya pueden empezar a generar nuevos ingresos, nuevos clientes. Les acercamos decenas de beneficios y descuentos en productos y servicios y los vinculamos con decenas de programas formativos, ya sean los que tienen cada uno de los gobiernos con los cuales trabajamos, como así también programas que hay en toda la región, presenciales, a distancias, crónicos, asincrónicos. Todo esto es la primera parte de la herramienta. La segunda parte de la herramienta es que a cada uno de los gobiernos les creamos algo muy similar a esto, que es un dashboard, es un tablero, en el cual empiezan a recabar información, empiezan a recabar data que les permite tomar decisiones de políticas públicas basadas en evidencia. Alguna de estas métricas que nosotros ya tenemos tienen que ver con localización, con tipo de demanda, con ticket promedio, con cuántos trabajadores tienen seguros, planes de salud, bancarización. Y lo más valioso es que todo este dashboard es 100% customizable. ¿Por qué? Porque cada gobierno necesita medir cosas distintas, porque no es lo mismo lo que necesita saber un municipio que un estado, alguien que vive del agro, un gobierno que vive del turismo, uno que es fabril, uno que es netamente comercial. Entonces cada uno necesita ver otro tipo de indicadores, entonces vamos ajustando y co-creando con los equipos gubernamentales todo este dashboard para que sea lo más útil en el día a día y en la toma de decisiones. Por último, algo que nos lo fuimos aprendiendo con el pasar de los años y que nos gusta mucho tiene que ver con el plan de implementación. Algo que siempre nos gusta decirle a todos los gobiernos con los que conversamos es que si alguien me está escuchando ahora y en 2 horas quiere que esta tecnología esté disponible para toda su ciudadanía, la respuesta nuestra es sí, no hay ningún tipo de problema. En menos de 45 minutos se integra toda la tecnología para que rápidamente el ciudadano pueda empezar a ver los frutos y pueda sacarle provecho a todo esto. Por más que siempre nosotros aconsejamos que sea 3 o 4 partes, digamos, o 3 o 4 estadios para poder hacer esa implementación. Y para garantizar la calidad del servicio, lo que tratamos de hacer es siempre hacernos cargo de casi todo. Nos hacemos cargo del hosting, nos hacemos cargo del soporte IT, nos hacemos cargo del servicio del ciudadano, que son personas del otro lado del teléfono que atienden las 24 horas por cualquier tipo de situación, problema o necesidad que vayan teniendo. Y lo que dejamos del lado de los gobiernos es lo que entendemos mejor saben hacer, que es la comunicación. Hablarle a sus votantes, a sus ciudadanos, a sus vecinos y contarle que si necesitan un pintor, un constructor, un paseador de perro, un panadero o cualquiera de las más de 300 categorías que tenemos dentro de la plataforma, lo pueden encontrar en esa web, en esa app, en esa web externa con la marca, con el nombre que el gobierno haya decidido que tenga. Bien, voy a dejar de compartir acá, así también conversamos un poquito, pero antes de eso quiero mostrar un caso real, así también vemos cómo esto se aplica en algún gobierno que ya tenemos, por ejemplo, acá en Argentina. Voy a mostrar el caso de Catamarca, ¿sí? Catamarca esta es la capital de una provincia en el norte, Catamarca, se llama San Fernando del Valle de Catamarca, la capital. En el caso de ellos, lo llamaron Mi Capital Conecta. Cuando cualquier vecino, cualquier trabajador ingresa a Mi Capital Conecta,
automáticamente tiene la posibilidad de pedir presupuesto y en un proceso de 3 minutos puede hacer un pedido de presupuesto de más de 300 categorías, entonces rápidamente esto le va a llegar a todos los trabajadores que respondan a eso. Y en el caso de que sean trabajadores van a tener la doble opción, la de registrarse como trabajadores para poder empezar a presentar toda la documentación para que nosotros validemos cada uno de esos perfiles, o van a poder ir a ver todos los pedidos que hay en ese territorio, en esa zona y para cada una de las categorías. Dentro de cada uno de los pedidos van a poder ver, obviamente, categoría, subcategoría, hace cuánto se hizo el pedido, en qué zona está, fotos del trabajo, descripciones, y van a tener un espacio para empezar a interactuar con ese vecino para sacarse todas las dudas. Una vez que ya tienen todas las dudas saciadas, directamente se pasa al estadio de presupuesto y obviamente los vecinos van a ir recibiendo esta información para poder rápidamente aceptar o contratar, elegir a esos trabajadores. Todo esto después se vuelca a nivel informativo en un dashboard, en un tablero, que empieza a mostrar referencias e información de lo que está pasando en ese ecosistema, en ese territorio, a nivel de interacción de usuarios, a nivel de cantidad de pedidos, a nivel de cuántos trabajadores tenemos por rubro y cuánto es la demanda, cuáles son los tickets promedio, cuál es la situación de esos trabajadores, cuántos están bancarizados, cuántos tienen facturas, matriculaciones, obras sociales y distintos gráficos que nos permiten empezar a entender cómo está la relación entre los trabajadores, los vecinos, cuántos trabajos hay y demás cuestiones. Entonces, de esa manera le terminamos dando un servicio íntegro, digamos, a todos los gobiernos, como para que puedan complementar muchas veces con las iniciativas de bolsas de empleo más tradicionales, con una muy pensada, muy específica para lo que son esos trabajadores independientes que se dedican a los oficios, que se dedican a ser contratistas o que quieren seguir viviendo de esa manera y trabajando de esa manera, manejando sus horarios, sus tiempos, sus zonas de cobertura. Entonces terminamos siendo un complemento para todas esas iniciativas de vinculación empresa o empleado-empleador y les brindamos todo ese extra de datos que les permite de vuelta tomar estas decisiones de políticas públicas. Paro acá si conversamos un poquito más y no es un monólogo, pero valía la pena que nos tomemos un minuto como para explicar bien cómo funciona toda la herramienta. Increíble, Dan. Me encantaría conocer un poquito más de estos casos de éxito. ¿Nos puedes platicar con qué otras ciudades ya trabajan en Argentina el día de hoy? Sí, perfecto. De hecho, estamos en el mes de mayo. 1 de mayo, Día del Trabajador a nivel global, y para nosotros el mes de mayo es el mes más importante del año, y de hecho en este mes estamos haciendo más de 150 lanzamientos, o sea, son muchísimos los gobiernos que trabajamos en Argentina. Algunos de los casos más lindos que tenemos, porque ya también tenemos bastantes meses de trabajo. Catamarca es uno de los que más nos gusta porque es una provincia del norte, es una provincia que tiene mucha necesidad de empleo, entonces es uno de los casos que más nos gusta. Y lo que pasó ahí fue increíble porque en 2 meses tuvimos un resultado increíble de interacción y de adopción de la herramienta, lo que hizo que el gobernador de toda la provincia se interese de esta herramienta y que en vez de que la tenga solamente la capital, uno de los 35 municipios, lo adquiera la provincia entera y se lo baje a la totalidad de los municipios. Además de eso, en Buenos Aires tenemos Escobar, que está bajo el nombre de Soluciones en un Clic, San Martín, que está bajo el nombre de Tuti. Estamos muy próximos a lanzar una de las provincias más grandes de nuestro país, que es Córdoba. En Buenos Aires, obviamente, estamos también trabajando con la gente de Ciudad de Buenos Aires, que también próximos a lanzarlo. No sé, tenemos en Mendoza, tenemos en Jujuy, tenemos en bueno, en Córdoba tenemos muchos, porque Córdoba es una provincia que tiene muchísimas alcaldías, entonces tenemos muchos muy chiquitos, alcaldías de 20.000 habitantes, por ejemplo. Pero bueno, en todos lo que vemos es que en los primeros 2 o 3 meses ya hay una adopción del 2% de la población entera que hace uso de la herramienta. Es un número muy alto para los gobiernos y esto obviamente es algo que les gusta mucho. Y lo más lindo, justo hoy lo hablábamos con un equipo de gobierno, tienen que ver con los índices de formalización laboral. Porque ¿qué implica formalizar laboral a ver, hacer la formalización laboral de un trabajador independiente? Implica haber logrado que ese trabajador se dé de alta a los impuestos de cada uno de los lugares donde trabaja, implica que se bancarice. Y estamos hablando de una población que es reacia a la bancarización. Entonces, claramente eran desafíos o hipótesis que teníamos que ir validando. Y hoy los números lo que nos dicen es que en los primeros 3 meses de trabajo
con cada uno de estos trabajadores logramos que el 24% se dé de alta los tributos. Es un número altísimo para una población que históricamente se manejó en la informalidad y estamos llegando casi al 20% de bancarización. De vuelta, estamos todos muy acostumbrados a pagar en efectivo este tipo de contrataciones. El hecho de que los trabajadores empiecen a entender en la bancarización como una herramienta y no como un costo, no como un gasto, no como un miedo, sino como una herramienta para brindarle un mejor servicio a sus potenciales clientes, nos ayuda también muchísimo a ir contribuyendo a eso principal que queremos, que es lograr un impacto social, un impacto positivo en todos estos trabajadores independientes, ¿no? Increíble, Dan. Y justo te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo miden el impacto en Quién por mí? Excelente. Tenemos distintos indicadores y tratamos de ser como muy coherentes con el porqué de lo que hacemos. Y siempre cuando me preguntan por qué nace QXM o qué es lo que viene a ser Quién por mí, nosotros siempre dijimos que es dar visibilidad a los trabajadores independientes de oficios de toda Latinoamérica. Estamos hablando de 144 millones de trabajadores y entendiendo muchas veces que además de ser un número gigantesco, afecta directamente a su familia, porque estamos hablando muchas veces de que son trabajadores únicos en la familia y que son sostén de familia, y que el resto del grupo familiar colabora en esa tarea principal. Muchas veces nos encontramos con que el hombre de la familia es el que lleva adelante el oficio, la mujer es la que lo ayuda en todo lo que tiene que ver con las finanzas, el manejo de las cuentas, ingresos y egresos, y muchas veces los hijos son los que ayudan en temas de difusión, de comunicación, de redes sociales. Entonces, vemos que si bien es la persona, es el hombre de la casa muchas veces, no es en el 100% de los casos, pero muchas veces es quien lleva adelante la tarea, afecta directamente a una familia. Entonces, si eso lo extrapolamos a estos 144 millones de trabajadores, estamos hablando de un número que es hasta difícil de leer cuando uno lo ve escrito. ¿Cómo medimos el impacto? Para nosotros lo importante es poder ver este diferencial de cómo empiezan cuando se suman por primera vez a la plataforma y qué es lo que va pasando después. Entonces, lo primero que medimos es este diferencial entre un trabajador cuando se suma suele ser no bancarizado, no suele tener seguros de accidentes personales, no suele estar dado de alta. Acá en Argentina se llama el monotributo, pero es ese tributo o ese impuesto mínimo básico que tiene que contar cada uno de los trabajadores y que también es el que le permite emitir facturas. Entonces, si no están dados de alta, no van a poder nunca emitir una factura y por ende no van a poder tampoco ser contratados por empresas, barrios privados, administraciones de consorcios que necesitan que emitan factura. Entonces lo primero que vemos es esto, ¿no? Como, bueno, cuando empezaste con nosotros no tenías nada de todo esto. Logramos y te acompañamos, y esto es un trabajo que venimos haciendo mucho con el BID, que antes lo mencionabas, en todo un programa de gamificación en el cual lo que hacemos es como crearles una carrera profesional a los trabajadores independientes, una carrera profesional similar a lo que sería en una empresa, pero en el mundo independiente. Entonces le mostramos dónde está hoy y qué es lo que tiene que ir haciendo para ir creciendo en esa carrera profesional. Y cada escalón o cada nivel que va subiendo en esa carrera profesional, lo que le garantiza es llegar a un público o un tipo de cliente con un ticket promedio más alto. Entonces, para nosotros, en cierto punto, termina siendo fácil bancarizarlos o darlos de alta a los tributos. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que si hace tal cosa que se lo gestionamos nosotros encima, va a poder ganar más plata. Entonces, son nuestros principales indicadores como para ver si estamos logrando generar ese impacto positivo. Después hay otros. Hay temas Increíble. de cuánto tienes que viajar para conseguir un cliente. Que eso también es muy importante y lo vemos sobre todo en las provincias del interior de Argentina, de que es muy normal de que vivan en las afueras o en las periferias y que vayan a trabajar a las capitales. Y eso implica que muchas veces tienen que viajar 2 horas para conseguir un trabajo y producto de la misma deuda en educación financiera, hay veces que no se dan cuenta que están perdiendo plata. Entonces hay todo un programa educativo de educación financiera que lo trabajamos con distintos bancos con el objetivo también de enseñarles a poder armar presupuestos, a poder cobrar lo que corresponde, ni más ni menos lo que corresponde, y que obviamente el vecino está agradecido de eso porque termina pagando el precio justo y no un número aleatorio en el aire, ¿no? Increíble, Dan. Excelente el tema de impacto. ¿Cómo, o sea, en seguimiento a eso, cómo ayudan ustedes? ¿Cómo queremos ayudar en la bancarización de los trabajadores? O sea, ya en la práctica, ¿cómo sucede esto? Bien, es muy fácil. Eso es lo increíble de todo esto, ¿no? Que cuando
Y por eso al principio decía esto de la importancia del concepto, por lo menos como lo tomamos nosotros, de gobierno digital y demás. Es realmente utilizar la tecnología para ayudar en el día a día. Para nosotros bancarizar es muy simple, tenemos todo el onboarding hecho dentro de la plataforma, no es que tienen que ir a un banco, no es que tienen que ir a una fintech, no es que tienen que ir a una pasarela. Con 3 clics se dan de alta con nosotros lo vinculamos y tenemos la tecnología de distintos bancos dentro de nuestra tecnología. Entonces, suben los datos, que encima ya tenemos muchos, entonces tienen que subir muy poquitos datos y automáticamente les gestionamos la apertura de una cuenta bancaria. Con eso ya se les permite empezar a cobrar de manera digital. Entonces rápidamente pueden pasarle sus datos a los clientes para que les paguen y les pasen ahí. Pero uno de los temas Eso más está genial, importantes, ¿eh? Eso está genial. Y creo que o sea, es un tema de enorme ayudarles con la gestión de esa apertura de cuenta bancaria. Ahora, ¿esto lo pudieran hacer con cualquier banco o son partnerships específicos ya que quien por mí tiene establecidos? sí, sí, a ver, nosotros tratamos hoy principalmente con el banco que más estamos trabajando en Argentina, es con Banco Macro, porque tiene una visión, primero que tiene una visión de impacto que nos gusta mucho, y además de eso es porque es un banco que ya viene trabajando con muchos gobiernos, entonces hablamos el mismo lenguaje, entonces tenemos la tecnología como para poder llegar al mismo público objetivo, que al fin y al cabo son estas plataformas de gobiernos y demás. es, Tenemos más aliados. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a trabajar con un estado entero, por ejemplo, esos estados muchas veces tienen bancos propios. Entonces tenemos que sentarnos en la mesa con esos mismos players o esos mismos jugadores y la idea es que si tienen la tecnología los podamos sumar a esa oferta. Nosotros no queremos obligar a ningún trabajador a que tenés que abrir una cuenta en este banco. No, no nos gusta eso. Queremos que lo puedan elegir y que tengan distintas opciones. Entonces, todos los bancos que tengan la tecnología y quieran ayudar, acompañar a toda esta masa de usuarios que es enorme, pero que tienen necesidades muy concretas, muy puntuales, lo pueden hacer. Hoy hemos trabajado con Banco Santander, con Banco Galicia, con Tarjeta Naranja, ahora con Banco Macro, y seguimos sumando bancos regionales o fintech o pasarelas, porque un tema, y esto es importantísimo, un tema importante del tema bancarización, es que los trabajadores independientes son los máximos consumidores de créditos, son los máximos consumidores de crédito, pero como no están bancarizados, no pasan ningún scoring bancario tradicional, entonces suelen adquirir créditos o préstamos con tasas muy altas, tasas extorsivas muchas veces, porque son los únicos que le prestan. Entonces el hecho de poder bancarizar no solamente les permite hoy que los clientes les paguen de manera digital y poder ofrecer servicios a empresas, por ejemplo, sino que también les permite empezar a construir un scoring que les va a dar acceso a préstamos, a créditos, a financiación con tasas de mercado y no con tasas que son casi imposibles de pagar. Increíble, Dan. Esto creo que tiene un impacto inmediato. ¿Y cuántos trabajadores pueden registrarse en la plataforma una vez que un gobierno habilita la plataforma de Quién por mí? ¿Hay algún límite o es abierto? ¿Cómo manejan esto? Y normalmente, ¿cómo se ve ese crecimiento de adopción? Mencionabas que el 2% de la población en los primeros 2, 3 meses como demuestra un impacto inmediato. Pero ¿cuántos trabajadores podemos estar habilitando la plataforma? Bien, a ver, no hay límite, nosotros tratamos, y de vuelta, tratamos de maximizar el impacto. Entonces, si el gobierno ya tiene mapeados o viene trabajando con cientos de miles o con miles o con cientos, no importa, nosotros abrimos a que todos se puedan sumar, no, no, no hay ningún tipo de barrera. Y acá lo importante es poder empezar a levantar esta información y brindar el mejor servicio posible para los vecinos. Esto que vemos de entre el 1,5 y 2% en realidad de la población que se suma, siempre viene arrastrada al revés. Siempre es el vecino, es el ciudadano el que empieza a necesitar, mira, quizás esto me resuelve el problema porque tengo una gotera en el techo y demás. Entonces, ese pedido de presupuesto hace que muchísimos trabajadores se suman a la plataforma para poder ofrecerlo. Los números son muy grandes. O sea, hoy tenemos 28.000 trabajadores activos y casi 3 veces ese número de trabajadores inactivos o semiactivos, ¿sí? Entonces, son números enormes y depende mucho también del trabajo que vienen haciendo los gobiernos en políticas de formación, en políticas de educación, en políticas de inserción laboral y obviamente la documentación o las bases de datos que ya tengan los gobiernos como para poder invitar. Los gobiernos muchas veces en esto se apoyan mucho en cámaras, en sindicatos y en gremios, porque es un servicio excelente para ellos. Entonces,
Cuando empezamos con cada gobierno, los primeros 3, 4 días vemos un crecimiento de masa trabajadora gigantesca. Un ejemplo concreto numérico. Lanzamos hace 2 días en un gobierno en una población de 600.000 habitantes. En el día 1 que se dio de alta ese gobierno teníamos 7.500 trabajadores nuevos. O sea, son números realmente muy, muy grandes y obviamente cuanto más grande es el territorio en el cual estamos, es mayor la población que se dedica a ser trabajador de oficio o trabajador independiente, entonces rápidamente crecen esos números. Dan, seguro una pregunta que surge mucho. ¿Cómo logras que un trabajador que quizás no es tan usuario de la tecnología en su día a día use una herramienta digital como esta? Está buena la pregunta y es una de las hipótesis más fuertes que teníamos allá a lo lejos cuando empezamos. La realidad es que por eso hacemos dos cosas. Primero, tratamos de estar desde el momento que se están formando, desde cuando están en los centros formativos, en las escuelas técnicas y demás. Entonces, ya en esas etapas de formación les acercamos la tecnología y los vamos formando como para que no le tengan miedo y para que la entiendan realmente como un aliado. En segundo lugar, y esto fue un desafío enorme, creamos toda la tecnología realmente pensada para los trabajadores y que usarla sea lo más fácil posible. Entonces, realmente hoy registrarse demora 3 minutos, poder hacer preguntas o pasar presupuestos es extremadamente fácil. Nos costó esto 18 versiones. O sea, la versión que hoy se usa de la herramienta es la número 18 porque las 17 anteriores fueron aprendizajes para facilitar el proceso. Lo que hoy sí vemos es que en tu pregunta está también el problema que encontramos, que es ese bloqueo mental que hay. Muchas veces los trabajadores piensan que el uso de la tecnología es algo mucho, a ver, que es muy difícil y que, no, bueno, no, yo no sirvo para esto, sigo como estaba. Entonces ahí lo que tratamos de hacer, más allá de brindar capacitaciones, de trabajar en conjunto con las áreas de empleo y en las áreas formativas de todos los gobiernos, lo que tratamos de hacer es como tentarlos desde el lado de la demanda. Es, ok, vos sos herrero, te cuesta mucho la tecnología, lo entiendo, nosotros estamos para ayudarte, pero además, mirá todos estos clientes que están necesitando lo que vos haces. Entonces les estás mostrando que si hacen ese pequeño esfuerzo, porque realmente es pequeño, ese pequeño esfuerzo de empezar a usar la tecnología, rápidamente van a ver el beneficio y rápidamente van a poder generar un nuevo mapa de red y un nuevo mapa de clientes que les va a permitir mejorar su situación actual. Estupendo, Dan. Me encantaría seguirte. Esta conversación creo que puede durar mucho, pero haciendo una primera introducción, creo que es una gran presentación de Quién por mí. Me encantaría compartirles a todos quienes a lo mejor nos empezaron a escuchar un poquito después, que estamos arrancando esta alianza Quién por mí, Cívica Digital, para poder ayudar a gobiernos a que puedan habilitar plataformas como Quién por mí y que faciliten e incrementen el acceso a empleo a estos trabajadores, que pues es una población que requiere de formalización, que requiere de bancarización, que requiere de utilizar tecnología para poder al final incrementar sus ingresos, generar movilidad social y que pues, al final más personas puedan tener un empleo, que más personas puedan encontrar oportunidades y que los gobiernos al final actúen como una plataforma para esto. Entonces, la invitación es, si tu gobierno está buscando esto y está buscando fomentar el empleo, fomentar la competitividad en tu ciudad, deberíamos de platicar sobre que habilites Quién por mí en tu ciudad. Y Dan, te quiero agradecer por estar aquí hoy con nosotros y por esta introducción. Seguro tendremos más adelante más presentaciones y podemos hablar un poquito más del impacto también que está teniendo Quién por mí en Latinoamérica y el impacto que estamos teniendo con esta alianza en México y en otros países. Muchas gracias, Dan. Gracias a vos y a todo el equipo por la invitación y sin dudas, esta va a ser la primera de muchísimas, muchísimas charlas, sin dudas. Muchas gracias a todos por su tiempo. A quienes nos están escuchando, les mandamos un fuerte abrazo. Tengan un excelente día. Les vamos a mandar un correo de seguimiento con la grabación de este webinar y con alguna invitación especial a quienes todos los que asistieron para que conozcan Quién por mí de forma personalizada. Muchas gracias.